Mi nombre es Miguel Ángel Soto y durante 5 años trabajé como encargado del turno nocturno en una gasolinera sobre la carretera federal que conecta la Ciudad de México con Cuernavaca. No era una estación cualquiera. Estaba ubicada en el kilómetro 47, justo donde la carretera se vuelve más solitaria y las montañas empiezan a cerrarse alrededor del camino. Era una de esas gasolineras de carretera que ves de lejos como un pequeño oasis de luz en medio de la oscuridad absoluta. Llevaba trabajando ahí desde los 23 años, cuando necesitaba el dinero extra y nadie más quería el turno de medianoche a 6 de la mañana. Al principio pensé que sería temporal, pero el pago era bueno y me acostumbré a la soledad de la noche. Durante esos 5 años atendí a miles de personas, camioneros, familias en viaje, ejecutivos madrugadores. Conocía cada rincón de esa estación, cada sonido del dispensador de combustible, cada parpadeo de las luces fluorescentes. Pero lo que viví durante mis últimas semanas allí es algo que nunca podré explicar completamente, algo que me hizo abandonar ese trabajo sin siquiera recoger mi última quincena. Pero antes de continuar, si esta historia te está intrigando, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún video. Y por favor, déjame en los comentarios desde qué ciudad me estás viendo y si alguna vez has trabajado en turnos nocturnos en lugares solitarios. Me encanta conocer las experiencias de todos ustedes. Ahora sí, sigamos con lo que sucedió aquella noche. La gasolinera se llamaba Estación de Servicio El Mirador, aunque nunca entendí muy bien qué era lo que se suponía que debíamos mirar desde ahí. Era una instalación mediana con 4 islas de bombas, una tienda de conveniencia que vendía lo básico, baños públicos y una pequeña oficina donde yo pasaba la mayor parte del turno cuando no había clientes. La estructura principal era de concreto pintado de blanco, con el toldo metálico típico que cubría las bombas. Las luces fluorescentes zumbaban constantemente, creando ese ambiente artificial que caracteriza a estos lugares. Detrás de la estación había una bodega donde guardábamos el inventario extra y los suministros de limpieza. Más allá de la bodega, solo había oscuridad y el sonido distante de los autos que pasaban por la carretera. El equipamiento era estándar: 4 dispensadores digitales marca Gilbarco, sistema de pago electrónico, cámaras de seguridad que grababan en las islas y dentro de la tienda, un sistema de intercomunicación y el equipo usual de seguridad como extintores y sistema de corte de emergencia. La oficina tenía un escritorio con una computadora vieja para el registro de ventas, un monitor dividido en 4 que mostraba las cámaras, una cafetera que era mi mejor amiga y un teléfono fijo que rara vez sonaba. La temperatura dentro siempre era fresca por el aire acondicionado, contrastando con el calor húmedo del exterior durante la mayor parte del año. Mi rutina era simple y repetitiva, lo cual me agradaba. Llegaba a las 11:30 de la noche para el cambio de turno. Revisaba el inventario con Fernando, el encargado del turno vespertino. Verificábamos los niveles de los tanques subterráneos de combustible, contábamos el efectivo en caja y él me pasaba las notas del día. Después se iba y yo quedaba completamente solo hasta las 6 de la mañana. Entre la medianoche y las 5, el tráfico era mínimo. Podía pasar 1 hora sin ver un solo vehículo. Yo aprovechaba ese tiempo para limpiar, revisar inventario, hacer el papeleo o simplemente leer en la oficina. Los únicos sonidos eran el zumbido de las luces, el ocasional camión que pasaba sin detenerse y el viento que a veces soplaba entre las bombas. Todo cambió cuando llegó el nuevo gerente regional. Fue una tarde cuando Fernando me dijo que habría cambios en los protocolos nocturnos. El gerente había visitado la estación durante el día y había dejado un sobre manila con instrucciones específicas para el turno nocturno. Fernando me lo entregó con una expresión que no pude descifrar completamente. Había algo de incomodidad en su rostro, pero también parecía aliviado de haberse librado del turno nocturno. Esa noche, después de que Fernando se fue, me senté en la oficina y abrí el sobre. Dentro había una hoja impresa con el membrete de la compañía y el título Protocolo Especial Turno Nocturno, estrictamente confidencial. Lo que leí me pareció extraño.
pero no alarmante. Trabajar en una gasolinera de carretera te acostumbra a todo tipo de situaciones inusuales, así que pensé que eran solo medidas de seguridad excesivas de la compañía. Las reglas eran las siguientes. Regla 1. Si entre las 2:00 y las 2:30 am llega un vehículo con las luces apagadas, no salgas a atenderlo. Observa desde la oficina. Si el conductor baja y toca en la ventana, indica mediante señas que el servicio está temporalmente suspendido. No abras la puerta bajo ninguna circunstancia. Regla 2. Si escuchas música proveniente de los baños después de la 1:00 am y no hay clientes en la estación, no investigues. Cierra la puerta de la oficina y espera a que cese. Puede durar entre 5 y 15 minutos. Regla 3. Si observas en las cámaras de seguridad a una persona parada inmóvil en la isla 3, la más alejada de la oficina, pero no recuerdas haber visto llegar ningún vehículo, no salgas a verificar. Anota la hora exacta en el registro y continúa con tus actividades normales. La figura desaparecerá eventualmente. Regla 4. Si el teléfono de la oficina suena exactamente 3 veces y luego se detiene, no contestes si vuelve a sonar inmediatamente después. Deja que suene hasta que pare por sí solo. Regla 5. Nunca atiendas a más de un cliente a la vez después de las 3:00 am. Si llega un segundo vehículo mientras estás atendiendo al primero, indícale mediante señas que debe esperar. Si el segundo vehículo intenta bajar de todas formas, regresa inmediatamente a la oficina. Regla 6. Si encuentras el contenedor de basura de la isla 2, volcado sin que haya habido viento fuerte, no lo levantes tú mismo. Usa el gancho largo que está en la bodega. No toques directamente ningún objeto que haya quedado esparcido. Regla 7. Si algún cliente te pide usar el teléfono después de las 2:00 am, ofrécele el celular de la compañía que está en el primer cajón del escritorio. Nunca le permitas usar el teléfono fijo de la oficina. Al final del documento había una nota escrita a mano. Estos protocolos se implementaron después de varios incidentes en estaciones similares. Su cumplimiento es obligatorio. No discutas estas reglas con clientes ni con personal de otros turnos. Cualquier violación resultará en terminación inmediata del contrato. Doblé la hoja y la guardé en el cajón del escritorio. Recuerdo que sonreí para mí mismo, pensando que era típico de las corporaciones crear protocolos absurdos para cubrirse legalmente de cualquier cosa. Probablemente habían tenido algunos robos o situaciones incómodas y ahora exageraban con estas medidas. Me preparé un café y comencé mi rutina normal. Las primeras noches después de recibir las reglas fueron completamente normales. Atendí a camioneros, a algunas parejas en viaje, a conductores solitarios. Nadie hacía nada fuera de lo común. Empecé a olvidarme del protocolo especial, pero entonces llegó la primera anomalía. Era una madrugada particularmente silenciosa. Habían pasado casi 2 horas sin un solo cliente. Eran las 2:17 am, según el reloj de la oficina. Estaba revisando el inventario de cigarrillos en la computadora cuando vi por el rabillo del ojo un resplandor en el monitor de las cámaras. Un vehículo había entrado a la estación. Me levanté para salir a atender, pero algo me hizo detenerme. El vehículo, un sedán oscuro de modelo indeterminable en la grabación, tenía las luces completamente apagadas. Sentí un escalofrío recorriendo mi espalda. La regla 1. Miré el reloj nuevamente. 2:18 am. Dentro del rango establecido. El vehículo se detuvo en la isla 1, la más cercana a la oficina. Me quedé inmóvil, observando el monitor. El conductor no bajaba. El auto simplemente estaba ahí, con el motor evidentemente encendido porque podía ver el vapor apenas perceptible saliendo del escape en el aire frío de la madrugada. Pasó 1 minuto, 2 minutos, 3. Mis manos comenzaron a sudar. Esto era ridículo, pensé. Era solo un cliente con las luces apagadas, probablemente tenía una falla eléctrica. Debería salir y atenderlo como hacía con cualquier otra persona, pero las palabras del protocolo resonaban en mi mente. No salgas a atenderlo bajo ninguna circunstancia. Entonces la puerta del conductor se abrió. Una figura bajó del vehículo.
Desde el monitor en blanco y negro no podía distinguir muchos detalles, pero parecía ser una persona de estatura promedio, usando lo que parecía ser un abrigo largo a pesar del clima cálido. La figura cerró la puerta del auto sin hacer ruido audible y comenzó a caminar directamente hacia la oficina. Mi corazón comenzó a latir más rápido. La figura se movía con una fluidez extraña, como si flotara más que caminar. En la cámara sus rasgos faciales no eran distinguibles, solo una mancha borrosa donde debería estar el rostro. Probablemente era solo la mala calidad de la grabación, me dije a mí mismo, pero no podía apartar la vista. La figura llegó a la ventana de la oficina. Desde mi posición podía verla claramente ahora a través del vidrio. Era una persona, definitivamente, pero algo en su presencia me hacía sentir profundamente incómodo. Usaba efectivamente un abrigo largo y oscuro, y lo que más me perturbó fue que mantenía la cabeza ligeramente inclinada hacia abajo, de modo que no podía ver su rostro. Levantó una mano y tocó el vidrio 3 veces. Recordé el protocolo: indicar mediante señas que el servicio estaba suspendido. Con manos temblorosas hice los gestos universales de cerrado y no disponible. La figura no reaccionó, simplemente se quedó ahí, con la mano todavía apoyada en el vidrio. Podía ver mi propio reflejo en la ventana, mi rostro pálido y tenso, y detrás de él esa silueta inmóvil. Pasaron los que parecieron varios minutos, pero probablemente fueron solo segundos. Entonces, sin ninguna advertencia, la figura se dio vuelta y caminó de regreso al vehículo con esa misma fluidez inquietante. Subió al auto, cerró la puerta y el sedán comenzó a retroceder lentamente. Todavía con las luces apagadas, salió de la estación y desapareció en la oscuridad de la carretera. Me dejé caer en la silla, con el corazón golpeando contra mi pecho. Miré el reloj: 2:29 AM. Toda la interacción había durado exactamente 11 minutos. Tomé la hoja con el protocolo del cajón y la releí varias veces. ¿Cómo sabían que esto podía pasar? ¿Con qué frecuencia había estado ocurriendo? Llamé al gerente regional tan pronto como fueron las 6 de la mañana y Fernando llegó para el cambio de turno. Le conté lo que había pasado. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea antes de que respondiera. ¿Seguiste el protocolo exactamente como estaba escrito? Le confirmé que sí. Bien, entonces no hay problema. Anótalo en el registro y continúa con tu trabajo normal. ¿Pero qué era eso, Vi? Pregunté. ¿Quién era esa persona? Miguel Ángel. Su voz sonaba cansada. Hay cosas en esa carretera que es mejor no cuestionar. Por eso existen los protocolos. Tu trabajo es seguirlos, no entenderlos. Colgó antes de que pudiera hacer más preguntas. Durante los siguientes días, investigué por mi cuenta. Busqué en internet reportes sobre la carretera México-Cuernavaca, sobre fenómenos extraños, sobre accidentes. Encontré docenas de historias, luces inexplicables, vehículos que aparecían y desaparecían, personas que habían tenido encuentros extraños. La carretera tenía una reputación, especialmente ese tramo en particular, donde estaba ubicada la gasolinera. Algunos artículos hablaban de una alta tasa de incidentes inexplicables. Otros sugerían que la zona tenía algún tipo de energía inusual. La mayoría de las autoridades lo atribuían a la fatiga de los conductores o a condiciones de visibilidad. Le pregunté a Fernando si había experimentado algo similar durante su turno. Se puso incómodo y cambió de tema. Fue entonces cuando me di cuenta de que todos en la estación sabían algo, pero nadie quería hablar de ello. La segunda anomalía ocurrió una semana después. Eran aproximadamente la 1:30 AM. Acababa de atender a un camionero que se dirigía a Acapulco. Después de que se fue, decidí hacer mi recorrido habitual de revisión, verificar que las bombas estuvieran cerradas correctamente, que no hubiera derrames, que los baños públicos estuvieran en orden. Cuando me acerqué a la zona de los baños, escuché algo que me hizo detenerme en seco. Música. No era música de ningún vehículo que pudiera estar pasando. Venía definitivamente desde el interior del baño de mujeres. Era una melodía antigua, como de una caja musical, tocando una canción de cuna que no podía identificar, pero que me resultaba extrañamente familiar. El sonido era suave pero claro en el silencio de la madrugada.
La regla 2. Cerrar la puerta de la oficina y esperar. Cada instinto en mi cuerpo me decía que investigara. Podría ser alguien que había entrado sin que yo lo notara, aunque eso era prácticamente imposible, dado que la estación estaba completamente a la vista desde la oficina. Podría ser un teléfono, una alarma, cualquier cosa lógica. Pero las palabras del protocolo eran claras. No investigues. Caminé rápidamente de regreso a la oficina, cerré la puerta y me senté frente al monitor de las cámaras. La cámara que apuntaba hacia el área de los baños mostraba nada. No había nadie entrando o saliendo. No había vehículos. Solo las puertas cerradas de ambos baños y las luces fluorescentes parpadeando ocasionalmente. La música continuó. Desde la oficina aún podía escucharla débilmente, esa melodía repetitiva y perturbadora de caja musical. Miré mi reloj y anoté la hora. 1:34 a.m. Según el protocolo, duraría entre 5 y 15 minutos. Me preparé otro café, intentando mantener las manos ocupadas, intentando no pensar en qué podría estar produciendo ese sonido. 13 minutos después, la música se detuvo abruptamente. Fue como si alguien hubiera cerrado una tapa. No hubo disminución gradual del volumen. No hubo eco. Solo silencio repentino. Esperé otros 5 minutos antes de atreverme a salir y verificar. Cuando finalmente inspeccioné los baños, no encontré nada fuera de lugar. No había ningún dispositivo, ningún teléfono olvidado, nada que pudiera haber producido esa música. Los baños estaban exactamente como los había dejado durante mi turno anterior. Esa noche anoté meticulosamente todo en el registro. La hora exacta en que comenzó la música, cuánto duró, cuándo cesó. Al día siguiente, llamé nuevamente al gerente regional. Esta vez fue más directo. «Miguel Ángel, ¿estás siguiendo los protocolos?» Le aseguré que sí. «Entonces, ¿cuál es el problema?» «Estas cosas pasan. Es por eso que existen las reglas. Si las sigues, estarás seguro». «¿Seguro de qué?», pregunté, pero ya había colgado. Comencé a hablar con otros encargados de turno nocturno de estaciones similares. Encontré un foro en línea donde personas que trabajaban en gasolineras de carretera compartían experiencias. Muchas historias eran claramente inventadas o exageradas, pero algunas tenían un tono de autenticidad que reconocí. Un encargado de una estación en la carretera a Querétaro describió casi exactamente el mismo protocolo. Otro de una estación cerca de Guadalajara mencionó reglas similares pero con variaciones. Todos parecían aceptarlo como parte normal del trabajo, algo que simplemente no se cuestionaba. La tercera anomalía fue la que más me perturbó. Ocurrió en una madrugada especialmente fría. Eran las 3:47 am. Y acababa de terminar de reorganizar el inventario de la tienda. Regresé a la oficina y me senté frente al monitor de las cámaras para tomar un descanso. Mientras observaba las 4 pantallas divididas, algo en la cámara de la isla 3 captó mi atención. Había una persona parada allí, completamente inmóvil, justo en el centro de la isla, bajo la luz fluorescente. Sentí que se me erizaba la piel. No había escuchado ningún vehículo llegar. No había visto luces. Revisé rápidamente las otras cámaras. No había ningún auto en la estación. Solo esa figura, parada bajo la luz. La regla 3. No salir a verificar. Anotar la hora. Continuar con las actividades normales. La figura era de una persona de complexión delgada, usando lo que parecía ser ropa oscura. Lo más inquietante era su absoluta inmovilidad. No se balanceaba, no se movía, no miraba alrededor. Simplemente estaba allí, como una estatua. Con manos temblorosas anoté la hora en el registro. 3:47 am. Mantuve los ojos fijos en el monitor, incapaz de apartar la mirada. La figura permaneció exactamente en la misma posición durante 5 minutos, 6 minutos, 7. Mi respiración se había vuelto superficial. Cada parte racional de mi mente me decía que esto no era posible, que debía haber una explicación lógica, que debía salir y verificar. Pero algo más profundo, algo instintivo, me mantenía clavado a la silla. A los 8 minutos, la figura comenzó a moverse. No caminó ni se volvió. Simplemente comenzó a desvanecerse,
como si la luz la estuviera atravesando gradualmente. En cuestión de segundos, había desaparecido completamente. La isla 3 quedó vacía nuevamente, solo las bombas y el pavimento bajo la luz fluorescente parpadeante. Salí de la oficina con una linterna, a pesar de que cada fibra de mi ser me gritaba que no lo hiciera. Necesitaba verificar, necesitaba pruebas de que esto había sido real. Caminé hasta la isla 3, iluminando cada rincón con la linterna. No había huellas, no había señales de que alguien hubiera estado allí. El pavimento estaba ligeramente húmedo por el rocío de la madrugada, pero no había marcas de pisadas. Revisé la grabación de las cámaras en la computadora de la oficina. Retrocedí la grabación hasta media hora antes del incidente. No había ningún vehículo entrando. No había ninguna persona caminando hasta la isla. La figura simplemente aparecía en el minuto 3:47, como si se hubiera materializado de la nada. Y a los 8 minutos desaparecía de la misma manera. Esa madrugada no dormí nada. Cuando Fernando llegó para el cambio de turno, le mostré la grabación. Su rostro palideció al verla. ¿Primera vez que ves eso?, me preguntó. Asentí. ¿Seguiste el protocolo? Volví a asentir. Bien, no le des muchas vueltas, pasará más seguido ahora que lo has visto la primera vez. ¿Qué quieres decir con eso? Es como si... no sé cómo explicarlo. Es como si una vez que notas estas cosas, empiezan a notarte a ti también. Sus palabras me aterrorizaron más que cualquiera de los incidentes que había presenciado. Durante las siguientes semanas, las anomalías se volvieron más frecuentes. El teléfono comenzó a sonar según el patrón de la regla 4, 3 veces, silencio, y luego sonar nuevamente inmediatamente. La primera vez que ocurrió, tuve que controlarme físicamente para no contestar. El timbre resonaba en la oficina, insistente, demandante. Dejé que sonara durante casi 10 minutos antes de que finalmente cesara. El contenedor de basura de la isla 2 aparecía volcado al menos 2 veces por semana, siempre sin viento que pudiera explicarlo. Usaba el gancho largo de la bodega para levantarlo, como indicaba el protocolo, sin tocar directamente nada de lo que había caído. Una vez, entre los objetos esparcidos, encontré una fotografía antigua de una familia que no reconocí. La dejé donde estaba y llamé al gerente regional para reportarlo. Me dijo que enviarían a alguien a recogerla, pero cuando revisé al día siguiente, la fotografía había desaparecido. Un cliente intentó usar el teléfono después de las 2:00 am. Era un hombre mayor cuyo auto se había descompuesto unos kilómetros adelante en la carretera. Le ofrecí el celular de la compañía, como indicaba la regla 7, pero él insistió en usar el teléfono fijo. «Es solo un teléfono», dijo con frustración. «¿Cuál es la diferencia?». No supe qué responderle sin sonar completamente irracional. Finalmente aceptó usar el celular, pero la mirada que me dirigió antes de irse me hizo sentir como si yo fuera el elemento extraño en toda esta situación. La regla 5 se activó en una madrugada particularmente ocupada. Eran las 3:15 am y estaba atendiendo a una pareja joven cuando llegó un segundo vehículo. Les hice señas de que esperaran, pero el conductor, un hombre de mediana edad, bajó de todas formas e intentó acercarse. Inmediatamente regresé a la oficina, dejando a la pareja confundida junto a su auto. El segundo conductor tocó en la ventana, claramente molesto, exigiendo servicio. No le abrí. Después de unos minutos de golpear el vidrio y gritar, finalmente se dio por vencido y se fue. La pareja también se fue poco después, visiblemente incómoda por la situación. Cada incidente me desgastaba un poco más. Dejé de dormir bien durante el día. Las pesadillas se volvieron constantes. Soñaba con figuras sin rostro paradas bajo luces fluorescentes, con música de caja musical que nunca cesaba, con teléfonos que sonaban eternamente. Comencé a ver sombras en mi casa, en las esquinas de las habitaciones, en los reflejos de los espejos. Le conté todo a mi hermana Carolina, quien trabajaba como psicóloga en Cuernavaca. Ella sugirió que tal vez estaba experimentando estrés extremo o privación de sueño. El turno nocturno puede hacerte ver cosas, dijo. La falta de luz solar, el aislamiento, la fatiga acumulada, todo eso puede crear alucinaciones muy vívidas. Quise creerle.
Pero las grabaciones eran reales, los protocolos eran reales. Otros trabajadores habían experimentado exactamente lo mismo. Entonces ocurrió el incidente que me hizo renunciar. Era una madrugada a mediados de noviembre. Hacía frío inusual para la zona y había neblina cubriendo partes de la carretera. Eran las 2:45 a.m. y no había tenido ningún cliente en las últimas 3 horas. Estaba medio dormitando en la oficina cuando un ruido fuerte me despertó de golpe. Parecía haber venido de la bodega trasera. No había ninguna regla sobre investigar ruidos en la bodega. Tomé la linterna y salí de la oficina. El aire frío me golpeó inmediatamente y la neblina había invadido parte de la estación, dándole un aspecto fantasmal a las bombas de combustible bajo las luces. Caminé alrededor del edificio principal hacia la bodega. La puerta de la bodega estaba entreabierta. Yo mismo la había cerrado con llave al inicio de mi turno, como hacía siempre. Sentí un nudo en el estómago. Empujé la puerta lentamente con el pie, iluminando el interior con la linterna. La bodega estaba exactamente como debía estar. Cajas de inventario apiladas, suministros de limpieza, herramientas, todo en su lugar. Entonces vi algo que me hizo retroceder instintivamente. En el fondo de la bodega, donde normalmente guardábamos las escobas y trapeadores, había un teléfono. Un teléfono antiguo de disco, de esos que no se usan desde hace décadas. Y estaba sonando. El timbre era agudo y metálico, reverberando en el espacio cerrado de la bodega. No había ningún cable conectándolo a nada. Simplemente estaba ahí, sobre una caja, sonando. Todas las reglas del protocolo pasaron por mi mente. Ninguna cubría esta situación específicamente. Debería regresar a la oficina, pensé. Debería llamar al gerente regional. Debería hacer cualquier cosa excepto acercarme a ese teléfono. Pero algo en mi interior necesitaba saber. Necesitaba una respuesta después de todas estas semanas de seguir reglas sin explicación, de aceptar lo imposible sin cuestionarlo. Caminé hacia el teléfono. Cada paso parecía llevar una eternidad. El timbre continuaba, regular, insistente. Extendí la mano y levanté el auricular. Silencio total. Ni siquiera estática. Solo un vacío de sonido tan completo que me hizo sentir como si hubiera quedado sordo súbitamente. Estaba a punto de colgar cuando escuché una voz. No era una voz normal. Eran múltiples voces hablando al unísono, como un coro desafinado de tonos graves y agudos mezclados. «No deberías estar aquí», dijeron las voces. «Este lugar no es para ti. Nunca lo fue». «¿Quién es?», logré articular, mi propia voz sonando extraña y distante. «Los que estaban antes, los que estarán después. Este tramo de carretera es un umbral. Algunos lugares son delgados, donde lo que es y lo que no es se tocan. Tu estación fue construida sobre uno de esos lugares». «Eso no tiene sentido», dije, aunque mi voz temblaba. «Esto es solo una carretera, solo una gasolinera». Las voces hicieron un sonido que podría haber sido risa. «Las reglas existen para protegerte de ver completamente. Si supieras qué pasa en los momentos entre los momentos, en los espacios entre los espacios, no podrías continuar. Los protocolos son gentiles, te mantienen ignorante, pero tú has levantado el teléfono, has elegido ver». La temperatura en la bodega cayó drásticamente. Pude ver mi propio aliento condensándose en el aire. La luz de mi linterna comenzó a parpadear. «¿Qué quieren?», yo pregunté. «Nada de ti, simplemente existimos, pasamos, esperamos. Esta carretera es vieja, más vieja que tu ciudad, más vieja que tu país. Siempre ha habido viajeros. Algunos se detienen, algunos nunca se van. Las luces de tu estación los atraen como polillas. Las reglas te enseñan a no mirar demasiado de cerca». «¿Por qué me están diciendo esto?». «Porque preguntaste. Y ahora que sabes, debes elegir. Puedes quedarte y ver cada vez más, hasta que lo que ves te consuma. O puedes irte y llevar esta carga contigo, sabiendo que cada gasolinera, cada lugar de paso en carreteras antiguas podría ser otro umbral». La línea se cortó con un clic fuerte. La luz de mi linterna se estabilizó. La temperatura regresó a la normalidad. El teléfono antiguo había desaparecido. Donde había estado sobre la caja,
Ahora solo había polvo y el contorno apenas visible de donde había reposado. Salí de la bodega casi corriendo. Regresé a la oficina, cerré la puerta con seguro y me quedé allí, temblando, hasta que llegó el amanecer. No registré el incidente. No llamé al gerente regional. Simplemente esperé a que Fernando llegara para el cambio de turno. Cuando él entró, debió haber visto algo en mi rostro porque inmediatamente preguntó si estaba bien. Le dije que sí, que solo había sido una noche larga. Completamos el cambio de turno en silencio. Antes de irme, me detuve en la puerta. Fernando, dije, ¿por qué sigues trabajando aquí? Si sabes lo que pasa, ¿por qué te quedas? Él se encogió de hombros. ¿A dónde más iría? El pago es bueno. Y mientras sigas las reglas, no pasa nada realmente malo, es solo extraño. Pero ¿qué trabajo no tiene sus cosas extrañas? No pude responderle. Para él, esto era solo una peculiaridad del empleo, algo que se aceptaba como parte del paquete. Pero para mí había cruzado una línea. Había levantado el teléfono. Conduje a casa mientras el sol salía sobre las montañas. La carretera se veía completamente normal a la luz del día. Asfalto, señales de tráfico, vegetación a los lados. Nada que sugiriera que era un umbral entre lo que es y lo que no es. Pero las palabras de esas voces resonaban en mi mente. Esa fue mi última noche en la estación de servicio El Mirador. Llamé esa tarde para renunciar. El gerente regional intentó convencerme de que reconsiderara, ofreciéndome incluso un aumento. Le dije que no, que había encontrado otro empleo. Una mentira que se convirtió en verdad cuando conseguí trabajo en una tienda departamental en el centro de Cuernavaca pocas semanas después. Pero el conocimiento no se fue conmigo. Ahora, cuando conduzco por cualquier carretera de noche y veo una gasolinera iluminada en medio de la oscuridad, me pregunto qué reglas siguen sus trabajadores del turno nocturno. Me pregunto qué protocolos no escritos existen para mantenerlos a salvo de ver demasiado. Me pregunto cuántos umbrales hay dispersos por el país, lugares delgados donde lo imposible se filtra hacia nuestra realidad. A veces veo a Fernando en la ciudad. Seguimos siendo amigos casuales, tomamos café ocasionalmente. Nunca hablamos sobre la gasolinera. Es como un acuerdo tácito entre nosotros. Él sigue trabajando allí, turnos vespertinos ahora. Me dijo que contrataron a alguien nuevo para el turno nocturno, un joven de apenas 20 años que necesitaba el dinero. ¿Le dieron las reglas?, le pregunté cuando me lo contó. Por supuesto, respondió Fernando tomando un sorbo de su café. Las mismas de siempre. El gerente regional dice que son cada vez más importantes. Las cosas se están intensificando. No pregunté qué quería decir con eso. No estoy seguro de querer saberlo. Hace un mes estaba navegando en ese foro de trabajadores de gasolineras nocturnas. Un nuevo usuario había publicado un protocolo de una estación en la carretera Tijuana-Ensenada. Las reglas eran diferentes, pero el patrón era el mismo. No investigar, no cuestionar, no mirar demasiado de cerca. Alguien respondió con protocolos similares de una estación cerca de Monterrey. Otro compartió reglas de una estación en Veracruz. Son más de los que pensaba. Los umbrales están por todas partes. A veces, en la quietud de la noche, escucho el sonido distante de una caja musical, o el timbre de un teléfono antiguo que no puede existir, o veo por el rabillo del ojo una figura inmóvil parada bajo una luz inexistente. Estos son los recordatorios de que levanté el teléfono, de que elegí ver. Mi hermana Carolina dice que son solo secuelas del estrés, que eventualmente desaparecerán. Quiero creerle, pero en el fondo sé que las voces tenían razón. Una vez que ves, no puedes dejar de ver. El mundo se vuelve más grande y más aterrador, y las reglas, esas reglas absurdas que me parecían paranoia corporativa, ahora las entiendo como lo que realmente son, las únicas cosas que mantienen a salvo a las personas que trabajan en los márgenes, en esos lugares delgados donde nuestra realidad se encuentra con algo más. Si alguna vez te encuentras conduciendo de noche por una carretera solitaria y te detienes en una gasolinera aislada, observa al trabajador del turno nocturno. Mira si parece cansado,
si tiene esa mirada particular en los ojos de alguien que ha visto demasiado, y si te piden que esperes para ser atendido, o si no salen inmediatamente cuando llegas, no te molestes, no insistas. Solo entiende que están siguiendo reglas que existen por razones que es mejor no conocer, porque en algunos lugares, especialmente en la noche, en esos tramos de carretera donde la civilización parece un recuerdo distante, las reglas no son sugerencias, son la línea delgada entre mantener tu cordura y descubrir que el mundo no es en absoluto como pensabas que era. Yo crucé esa línea, y aunque ya no trabajo en esa estación, aunque he puesto distancia física y temporal entre yo y ese lugar, una parte de mí nunca se fue realmente. Una parte de mí todavía está parada en esa bodega fría, sosteniendo un teléfono que no debería existir, escuchando voces que me dicen verdades que no puedo olvidar. Si esta historia te ha impactado tanto como a mí vivirla, te pido que dejes un like en el video y lo compartas con alguien que le gusten estas historias inexplicables. Recuerda suscribirte al canal, porque cada semana subo casos nuevos que desafían toda explicación. Y déjame en los comentarios, ¿crees que hay lugares en el mundo que funcionan como estos umbrales? ¿Has trabajado en turnos nocturnos en lugares solitarios y has notado cosas extrañas? Leo todos sus comentarios. Nos vemos en el próximo video.